Quisiera ahora pedir su atención para la meditación que vamos a compartir. Es una meditación que tiene como base algo que cada vez nos es más común oír, tanto en las casas y aún en las iglesias entre los adultos. Está en forma de pregunta. ¿Tengo que congregarme en la iglesia para ser cristiano? Do I have to go to church in order to be a Christian? Una pregunta que es importante porque esto está generando un movimiento que los hermanos piensan que pueden permanecer en casa y que quizá por el medio electrónico, que lo hacemos para bien de todos los que no nos pueden acompañar, pero algunos quizá que pudiendo venir, cada vez se ve más constante que prenden su televisión, ven un servicio por este medio y en esta forma poco a poco estamos perdiendo miembros en las iglesias. Es un fenómeno que ya tiene tiempo de estarse dando. Y ahora con la pandemia y durante el invierno, pues como que más personas piensan de esta manera. Tengo que congregarme en la iglesia para ser cristiano. Pues puedo ser cristiano en la casa, puedo ser cristiano en el lugar donde yo esté. Y tiene usted razón en parte. Somos cristianos no porque venimos a la iglesia. Al contrario, venimos a la iglesia porque somos cristianos. Somos cristianos porque hemos aceptado la fe de Jesucristo. That's why we are Christians, because we believe in Jesus Christ as our Lord. Yet it is very important to come to church. We are a family. Es importante venir al templo como lo dice la propia palabra. Entre hermanos de tiempos anteriores recuerdo con mucho cariño a la doctora Edna Garza Escobedo. Algunos se acuerdan de Edna. Anciano aquí en esta iglesia por muchos años, también participó en la segunda iglesia presbiteriana de Harlingen. Ahora que estaba meditando en este tema, me vino a la mente su nombre. Porque una ocasión, hermanos, en una de esas convenciones que ya tenemos arriba de 2 años de no celebrar como Iglesias del Valle, en una ocasión invitamos a diferentes personas de las iglesias, de 6 iglesias del Valle, para que dieran un testimonio durante nuestra reunión de convención. Y la idea es que cada uno compartiera algún pensamiento de por qué es importante la iglesia en la vida de los que iban a participar. Le pedí a Edna si ella podía compartir un pensamiento. ¿Por qué es importante la iglesia para ti? ¿Por qué es importante asistir? Esto hace como unos 10 años, por lo menos. Edna dijo algo que se me quedó bien grabado en la mente. Y lo dijo y lo tengo ahí en un cassette, en una grabación. Dice Edna, en mi tiempo, cuando yo era joven, no se trataba de que yo le dijera a mi papá, ¿vamos a ir a la iglesia ahora? Se trataba de que teníamos que ir a la iglesia todos y sentarnos como familia en la misma banca. No era la pregunta, ¿are we going to go to church? No, era, we have to go to church. Estoy repitiendo las mismas palabras y puedo ver acá en mi imaginación a Edna diciéndonos esto. La iglesia ocupa y debe ocupar un lugar muy importante en la vida de todos los cristianos. Si usted ha leído sobre las estadísticas del censo 2020 o estadísticas más recientes, déjeme compartirle algunos datos que van con el pensamiento que queremos predicar en esta mañana. Aquí en Estados Unidos, en una encuesta especial que se hizo en la Universidad de Universidad de Baylor, aquí en Texas, ellos dieron esta estadística. En todo el país,
menos del 50% de la población va a los templos los domingos. Menos del 50%. Imagínese usted la cantidad de personas que sencillamente no tienen interés, no van, llenan sus espacios del domingo en muchas otras actividades o sencillamente sienten que para ser cristiano no se necesita ir a un templo. Hablando más en lo concreto, esta estadística dice que de los diferentes estados que formamos este país, en el lado sureste, los estados de Alabama, Georgia, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, el porcentaje de personas de cada uno de estos estados que van a iglesias cristianas está entre el 52 y el 58%. Ponga atención a la estadística. El 50, la mitad no va a ninguna iglesia. Y de la mitad que sí van a las iglesias, estos estados de la mitad, el 52 al 58 van a la iglesia. En otras palabras, una cuarta parte. ¿Quiere usted saber de otros estados? En Nueva York, en el estado de Nueva York, solo el 33% de los que son cristianos van a los templos. Vámonos a California. El 32% de los cristianos asisten a los templos. Y si les menciono Nevada, quizás ustedes se anticipen y me digan, pues ya sé por qué. Pero en el estado de Nevada es el que menos asistencia tiene aquí en Estados Unidos en los domingos en los templos. Solo el 27% de la población. Y usted dirá, pues hermano, ¿a dónde me está llevando? Y usted sabe por qué. Usted sabe la ciudad más importante del estado de Nevada. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy por hoy esta pregunta es preocupante porque está en la mente de muchas personas. Tenemos que confrontar el hecho de que antes pues no se trabajaba en domingo. Ahora todo el mundo de alguna manera está conectado con algún trabajo y eso lo podemos entender y no solo entender, explicarlo. Sin embargo, en este caso puede uno explicarlo, pero hay muchos otros casos en donde, con todo el respeto que me merecen, que nos ven vía Zoom, como los que estamos aquí presentes, está a nuestro alcance congregarnos. La pandemia nos ha hecho mucho daño en diferentes maneras. Ha cambiado estilos de vida, ha provocado grandes males. Sin embargo, si hay un lugar al que debiéramos acudir en tiempos de pandemia y de dificultad, es precisamente el templo. Debemos congregarnos en la iglesia para ser cristianos. Mi respuesta, mi hermano, y en la meditación que estamos compartiendo es sí, un sí contundente, un sí con convicción. Ahora más que nunca debemos buscar congregarnos a una iglesia en el lugar donde estés, en las creencias que tú tengas. Si es una iglesia cristiana, procura congregarte. Si no pudiste, están los medios electrónicos. Y qué bueno que podemos hacerlo y llegar a diferentes ciudades y llegar a diferentes hermanos. Pero si está a tu alcance, el consejo que podemos dar como iglesia local es: ven al templo y si no puedes, busca la manera por medios electrónicos para así hacerlo. Si soy cristiano, ¿tengo que ir a la iglesia? Have you asked yourself that question? ¿Quién contesta que sí? ¿En serio? Porque habemos algunos que pensamos que no tengo que ir a la iglesia. Máxime cuando hay situaciones en las vidas de las iglesias en donde hay fricciones, hay roces, hay diferencias, menos. Es más fácil quedarnos en nuestra casita
con el desayuno calientito a un lado y sin necesidad de todos los arreglos y cosas que tenemos que hacer. La exhortación de esta mañana es: congréguese en una iglesia. Es indispensable para su vida como cristiano el ir y el ocupar tiempo para su propia edificación espiritual. Esto lo muestra la Biblia, mis hermanos. Tú agarra tu Biblia, ábrela y en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que había un templo en Jerusalén y que por lo menos 3 veces al año de todas las ciudades, no digo de la ciudad de Jerusalén, de Nazaret, de la región de Galilea, de Capernaum, de todas esas ciudades, tenían que ir al templo, aunque tuvieran que caminar más de 30 millas, porque no había los medios que había en la actualidad. Sí, tenían que hacerlo de esta manera. Y se nos habla de que el templo ocupaba un lugar especial. Lee el Salmo 122. ¿Qué dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí está el testimonio vivo. La gente buscaba que llegara el momento, el tiempo para ir al templo. El Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A qué se refiere? Habitar en el templo. Somos una familia extendida y nuestra casa es el templo. Mientras hubo templo en Palestina, en Jerusalén, la gente acudía a él. Que vinieron problemas y fueron invadidos y les quemaron la ciudad y destruyeron el templo, no se quedaron en las casas. ¿Saben lo que empezaron a hacer? Como los judíos fueron dispersados por todas las partes de alrededor del mar Mediterráneo, como ellos fueron dispersados, entonces dijeron, donde haya 10 familias en una ciudad, en Alejandría, allá en África del Norte, o en una ciudad, vamos a decir, de Grecia, allí tenían que establecer una sinagoga. ¿Ha oído usted esta palabra? Sinagoga. La palabra sinagoga quiere decir un lugar de reunión. Si no había un templo, como familias edificaban, buscaban un lugar en lo particular y allí se reunían. A esto se le llamaba sinagoga. En el tiempo del Nuevo Testamento, ¿qué sucedió? Bueno, en el Nuevo Testamento se nos habla que la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por profesar la fe que ellos tenían. El propio imperio romano estaba persiguiendo a aquellos que se declaraban cristianos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues por de pronto lo que hicieron fue, vamos a irnos a las casas. Nos vamos a reunir en la casa de tal persona o en cualquier otra familia de esa comunidad. Y así tú puedes leer en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo había una iglesia, casa de Priscila y Aquila. Así tú puedes leer otras muchas familias. ¿Por qué? Porque por la persecución no podían hacerlo de otra manera. No podían ir a las sinagogas de los judíos porque los judíos también estaban en contra de los cristianos. No se quedaron así. La iglesia se fue a las casas, ahí en cada familia. ¿Te acuerdas de la visita de Cornelio a un lugar llamado Cesarea de Filipos? Bueno, la visita que hizo Pedro, a Cornelio fue en su casa. ¿Y qué fue lo que hizo Cornelio? Invitó a los vecinos, que les dio un sándwich, que les dio algo para amenizar la reunión, pero ahí fue Pedro a predicar y ahí tuvieron convivencia. Si tú ves en la Biblia, sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la iglesia ha sido siempre parte de la vida cristiana. Volvemos a nuestra pregunta. Si soy cristiano, ¿me tengo que reunir en la iglesia? Sí te tienes que reunir en la iglesia. Eso es el testimonio que da la Biblia en las sinagogas, en el templo o en las casas. Y si no se reunían en una casa,
iban a la plaza pública. Ahí andaba Pablo predicando donde estaba la gente. Si no era una plaza, se iban a la orilla de un río. Hay ejemplos en el libro de los Hechos que hablan de personas que tenían escuelas, entre los griegos particularmente, que había una congregación de cristianos, el dueño de la escuela prestaba el local y allí se congregaban. No hay un lugar en la Biblia donde yo encuentre o lea que los cristianos no tienen que ir al templo para profesar su fe. Al contrario, abundan los ejemplos en el sentido opuesto. Es indispensable acudir a los templos para congregarnos y de esta manera hacer nuestra vida como cristianos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de iglesias, que la iglesia de Jerusalén, que la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Filipos, que la iglesia de Antioquía. ¿Sabes en dónde se les llamaron por primera vez a los creyentes en Jesús? ¿Dónde se les llamó por primera vez cristianos? Fue en la iglesia de Antioquía. Antes de que se les llamara cristianos, ya se congregaban como iglesia en los diferentes lugares. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? En ocasiones al escuchar esta palabra, y es común que tú digas, oye, ¿vamos a ir a la iglesia o no? Mis hermanos, la iglesia no es el edificio. Este es el templo. La iglesia es la gente. La iglesia eres tú, soy yo, somos nosotros. Al hablar en la Biblia sobre la iglesia de Antioquía, no hablaba de un edificio, hablaba de familias que tenían la misma fe y el mismo amor al mismo Señor Jesucristo. Y así en Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque sabían que se reunían en un lugar específico con la familia, con los amigos, etc. Tengo que ir a la iglesia, y usé la palabra iglesia porque así lo oye uno en el común, pero tengo que ir al templo para reunirme como iglesia y así ser cristiano. Sí, mi hermano. Ese es el testimonio, pues, que yo veo en la Biblia. ¿Sabes por qué nos llamamos cristianos? Yo pienso que todos tenemos una opinión acertada al respecto. A una persona se le llama cristiano porque es un seguidor de Cristo. Somos discípulos. Una persona que sigue a Jesús es un cristiano. Es más, la palabra cristiano, y ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la palabra cristiano lo que significa es pertenecer a Cristo. Cuando tú dices soy cristiano, tú estás diciendo yo pertenezco a Cristo. Si yo digo soy mexicano, es porque pertenezco a México. Si yo digo soy colombiano, es porque pertenezco a Colombia, etc. La palabra cristiano, pues, es la identificación, es tu nacionalidad espiritual. Como cristiano, tú perteneces a Cristo y tienes el deber, la responsabilidad de congregarte en el templo con la iglesia, es decir, con los hermanos que profesan la misma fe que tú. Veamos cuál es la opinión de Pedro en sus cartas con respecto a los hermanos creyentes, a la iglesia del tiempo del apóstol Pedro. Pedro, en el pasaje que acabamos de leer, dice, ustedes, hermanos, que son la iglesia, sean edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo. Fíjate la palabra que usa. Ustedes, cristianos, sean edificados, y usa la metáfora, la comparación, diciendo como una casa espiritual. Ahí está la iglesia. La iglesia es una casa espiritual reunida en un edificio.
Y también se dice son un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento, uno que era sacerdote en la fe judía, ¿qué era lo que hacía, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Qué hacía un sacerdote en el templo de Jerusalén? Era el que tenía que ver con los sacrificios. Tú llevabas una ofrenda, un animalito, llevabas un perfume, una porción de incienso y en un altar, allí quemaban el incienso, sacrificaban su ofrenda, el animalito. Era el oficio de los sacerdotes el hacer esto. Entonces, cuando Pedro habla a la iglesia para enfatizar la importancia que tiene que nos congreguemos en los templos, lo dice de esta manera. Todos nosotros somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo y agrega para ofrecer sacrificios espirituales de alabanza. Escuche eso. Somos un sacerdocio, tú, yo, nosotros, para ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Por qué debo venir a la iglesia y no quedarme en la casa? Pues quizá en tu casa, no lo dudo, algunos se pongan a cantar cánticos, pero enriqueces mucho más la experiencia del culto si cantas junto con todos los demás. Cuando tú y yo cantamos aquí en el templo, cuando tú y yo oramos juntos, cuando tú y yo estamos leyendo la Escritura, estamos siendo un sacerdocio santo, ofreciendo estos sacrificios a Dios como lo indica el apóstol Pedro. La iglesia, pues, es un lugar para la convivencia en adoración. ¿Debo reunirme en la iglesia? Sí, para que convivamos en la adoración, en el canto, en la ofrenda, en la lectura, en la oración. Esto, mis hermanos, es lo que para mí da respuesta a nuestra pregunta. Si soy cristiano, debo, así como que de plano es obligación. Do I have to go to church? Yes, you do have to go to church. That's what the Bible says. That's what God expects you to do on Sundays. Que no lo hacemos en ocasiones por razones familiares, de enfermedad, de trabajo, porque vuelvo a repetir la palabra, porque eso es ahora parte de la sociedad, no lo puedes quitar de allí y todos necesitamos medios para vivir. Y si tú dices, no, pues es que no puedo el domingo, tú sabes lo más seguro que te va a pasar. Tu trabajo lo puedes perder y Dios quiere tu bienestar. Hermanos, tenemos que asistir a los templos, tenemos que congregarnos como iglesia, tenemos que volver a eso que hace 2 años, ya va un poquito más de 2 años, teníamos más hermanos que ahora ya no pueden venir, quizá por salud o por múltiples razones, pero nunca pienses que un medio electrónico puede reemplazar a la reunión congregacional en el templo. ¿Cuál es la opinión del apóstol Pablo? A la misma pregunta, siguiendo, tratando de tener respuestas que nos dé la Biblia, a través de las cuales Dios ponga un pensamiento en nuestro corazón. Para Pablo, él compara a la iglesia, que es la comunidad de creyentes, con un cuerpo humano. Y dice, así como en un cuerpo humano, es un cuerpo, pero tenemos muchas partes que componen nuestro cuerpo. Sí, hay muchos miembros en un cuerpo. La cabeza es Jesús. Nosotros somos partes individuales que tenemos algo en particular que hacer. Dice Pablo en una de sus cartas, somos miembros con actividad propia, unidos por coyunturas para crecimiento. Coyuntura, pues tú y yo sabemos lo que son las coyunturas, lo que están ahí uniendo nuestros huesitos, bueno, son las coyunturas. Pablo usa este
lenguaje para que la gente pueda imaginar, como tú y yo lo podemos hacer ahora, un ser humano. Es un cuerpo, pero con diferentes partes. La iglesia es lo mismo. Somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno con actividad propia. Eso quiere decir que si no vengo al templo el domingo, no estoy cumpliendo con los propósitos de Dios para mi vida, porque yo formo parte de un grupo, de una iglesia, y yo debo de ser de bendición para otras personas. ¿Qué saco yo de este pensamiento del apóstol Pablo? Entre otras cosas, que la iglesia es convivencia para la edificación, para la educación unos con otros. Lo está haciendo un hermano ahorita con algunos de los jovencitos allá afuera. Lo vamos a hacer de otras maneras. Cada uno tiene un ministerio. Nuestra iglesia, y ahí lo sabemos y lo decimos fuera de toda vanidad, tiene sus ministerios. ¿Por qué? Porque para eso es que Dios nos llamó, para que vivamos en comunidad y no individualmente. Había una serie de televisión que me gustaba ver mucho. Estoy hablando de cuando empezaron las televisiones, era la del llanero solitario, The Lone Ranger. Los cristianos no somos llaneros solitarios, que llegamos a un lugar y cambiamos todo y todo el mundo, qué bonito, y nos vamos a otro lugar. En la iglesia no debe haber llaneros solitarios, mis hermanos. En la iglesia debe haber creyentes, discípulos que atienden al templo en la medida de las posibilidades de cada uno. ¿Para qué? Para la adoración. Convivencia para adorar. Número 2, dice Pablo, convivencia para educarnos y apoyarnos unos a otros. Por eso es que a mi pregunta original contesto sí. Todo cristiano debe congregarse en una iglesia en la medida de sus posibilidades. Eso es lo que a mí me enseña la Escritura. Porque al venir al templo tienes ministerios en los que tú puedes participar. Que hay sociedad de varones en la iglesia y que en ocasiones nos reunimos o cada fin de mes nos reunimos para algún proyecto. Ahí está la iglesia presente. Por eso tengo que venir. Si no vengo, no estoy siendo parte integral, completa, pues, de esa iglesia. Y lo mismo aplica también, por supuesto, para las damas, para los más jóvenes, etc. Finalmente, lo que quiero comentar con respecto a esta pregunta es la opinión que da el libro o la epístola, debo decir, a los hebreos. Hebreos. Allá al final de tu Biblia tú puedes encontrar esta epístola y es una epístola universal. Es una carta que se escribió a toda la comunidad de creyentes, a la iglesia. ¿Y qué es lo que se nos dice en el libro de los Hebreos? Acerquémonos pues con corazón sincero delante de Dios, con toda la fe que Dios nos ha dado. Escuchen para qué. Para generar amor y buenas obras. ¿Por qué debo acercarme con los demás hermanos en comunidad, en el templo? Porque Dios me pide que en nuestra comunidad, en nuestra convivencia, debemos generar el amor suficiente entre nosotros para las buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Somos llamados a convivir para la misión y el servicio que debemos de proveernos unos a otros, del servicio hacia afuera, hacia la comunidad, en las maneras que esté al alcance de cada uno. Que llegó Navidad y que, pues, ¿qué podemos hacer en medio de la pandemia? Ahí nos pusimos afuera. ¿Para qué? Para compartir el mensaje. Mi misión está afuera. Una iglesia que está viva debe ser una iglesia donde haya convivencia
en la adoración, que haya convivencia en la educación cristiana, que haya convivencia en la misión comunitaria. Si te falta una de esas tres, te estás quedando corto. Si no tienes ninguna de esas tres y no procuras enriquecerlas, mis hermanos, dejamos mucho que desear. Que soy cristiano, eres cristiano, pero si no vienes al templo, estás perdiendo toda la oportunidad de crecer, de fortalecerte, de sentir el apoyo de la comunidad, de los que creen en lo mismo que tú y piensan también hacia afuera en llevar beneficios pues a los que están más lejos. Termino diciendo lo que dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que duele, pero también nos hace pensar. En la medida que esté a tu alcance, a tu disposición, mi hermano, ser cristiano es también venir al templo. Y como iglesia, convivir en alabanza, en educación y en misión comunitaria. Hay una promesa que Jesús hizo a la iglesia, a los que nos congregamos y a los que se congregan por medios electrónicos también, por supuesto. ¿Cuál es esa promesa? ¿La has leído? Lo más probable es que sí la hayas leído. Recuérdala, medítala, que es lo que dijo Jesús, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos. Congregarse, templo, iglesia, en el nombre de Jesús, y Jesús está con nosotros hoy por medio de su Espíritu aquí y a través de los medios electrónicos. Esa es nuestra fe. Si Jesús está con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Soy cristiano, ¿tengo que ir a la iglesia? Que no te quepa duda. Ir a la iglesia es tu privilegio como parte de aquellos que Dios por medio de Jesús redimió con su sangre. Espero en Dios que en esta meditación podamos ser exhortados a tomar más en serio lo que significa ser parte de una iglesia, por tu propio bien, para beneficio de las personas con las que tú convives. Invita a gente a que vaya al templo. Asegúrate que tú puedes en la medida de tu posibilidad. Aquí va a estar Jesús esperándote. Seamos 2 o 3, seamos 50 o 70. Porque en la iglesia ahí hay convivencia en Cristo para adorar, para educarnos, para apoyarnos mutuamente en oración y en fraternidad y para crear obra comunitaria en servicio, en gratitud a Dios. Que Dios siga con cada uno. Amén.